Wallah, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home, no need to stress, baby. All I know is to be Palestinian, is to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's always from Gaza with love. If they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby. Dende el so taller de Nava, l'escritor Guillermo Lourido amosa Mercaderes d'Ausències, un conjunto de peces figuratives al rodio del genocidio en Gaza. El color de les pieces dialoga con la materia prima, los árboles de la Viesca caltienen mancadures que formen parte de les propias pieces. Mercaderes d'Ausències es un proyecto que tengo desde hace tiempo en la cabeza, no demasiado porque surge el año pasado, y tiene que ver con el conflicto surgido en Gaza. Es un proyecto que pretende, o que me ayudaría a mí a explicar lo que está pasando de forma global en el planeta. Además ahora tenemos otra intervención de los americanos con Venezuela y quería expresar ese malestar a través de mi escultura. Mi escultura es una escultura muy primaria, muy básica, muy elemental. La materia prima también es elemental, la madera o la piedra, y a través de los significantes que me pueda estar mandando, pues yo poder explicar algo que necesitaba hacer no solo con palabras, porque me cuesta, sino a través del medio escultórico, que es en el que me muevo quizás mejor para poder expresar estos fundamentos más del alma, ¿no? del fondo de la existencia, de nuestra esencia. A mí lo que verdaderamente me interesa es reflejar, ir a la profundidad de las cosas. Tengo una formación arqueológica y quizás eso me lleve a indagar no solo en lo que vemos a la superficie, sino ir más a la profundidad. Por eso mi escultura está hecha de rasgos que tratan de entrar dentro de las cosas, que tratan de penetrar en la herida, ¿no? También es importante para mí, porque es una escultura muy esquemática, es muy importante para mí la estética. La estética no solo vinculada a la belleza, sino vinculada a los sentimientos, a las emociones, ¿no? Necesito que eso despierte algún tipo de energía en el espectador o en la gente que se acerca a ver la obra que yo estoy realizando. Se trata de esculturas figurativas. Son piezas de troncos sacados del bosque, casi diría que de reciclaje. Me interesa que la materia, poder darle otra vida, y además, incluso si están estropeadas, pues también me interesa, porque esas heridas al final se acaban reflejando también en el trabajo que realizo. Eso me ayuda como punto de partida también, ese tipo de vida anterior que tiene la materia, en este caso la madera, me ayuda como punto de partida, porque se establece un diálogo de intimidad, y a través de esas facetas marcadas, de esas imágenes que me va dando el propio tronco, la propia madera, pues me sirve a mí un poco para buscar el punto de partida que necesito para llegar a lo que yo quiero mostrar.